horas 45 minutos en la República Argentina. Y así, escuchando esta canción del Canca, Qué bello es vivir, damos inicio a esta columna, Creciendo Hoy, con Maki Fernández, y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo te va, Maki? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Gracias por esa bienvenida. Esta canción me representa un montón, cada vez que la escucho me hace mucho sentido, por eso la elegí. ¿Cómo estás vos, Ariel? Muy bien, contento de poder tener esta charla con vos y seguir descubriendo a Maki. Es muy lindo también, porque es motivador, es un poco de lo que vamos a recorrer sobre tu vida, ¿no? Es aunque sea una parte, y es una parte que tuviste que atravesar y que quizás aquellos que están escuchando del otro lado estén pasando por alguna situación que los atormenta o que le estén pasando mal. Escuchen a Maki, porque Maki tiene muchas cosas, muchos mensajes para dar. Y estoy seguro que si estás del otro lado te vas a sentir identificado, porque hay situaciones que parece que a uno lo van a hundir del todo, pero siempre hay una salida. Y tiene que ver también con un espíritu que lleva a cada uno, ¿no? Que tiene que aprender a encenderlo, y en este caso, Maki, vos lo encendiste. Y acá estás dando luz a aquella persona que tiene ganas de encender ese espíritu. Así que muy bien, Maki, muy contento por eso. Gracias. ¿Vos cómo estás? Yo muy bien. Me encantó la propuesta de poder hablar de este tema, porque más allá de que siempre expongo mi mirada profesional, detrás hay un ser humano. Es un ser humano que ha pasado muchas cosas y dolores, que seguramente si estás del otro lado, déjame decirte que no estás solo. Siempre esto lo repito porque yo también parecía que estaba sola, sobre todo en situaciones que parecían que hasta que mi vida peligraba, y acá estoy. Entonces siempre tenemos la posibilidad de pedir ayuda, por eso estoy súper agradecida. Vivo en gratitud, esa es la cuestión. Bien. En cuanto a cómo estoy, vivo en gratitud, que es una diferencia a vivir resignados, ¿viste? La vida es más allá de lo que nos está pasando, hay algo detrás que es un propósito. Creo que yo lo encontré gracias a todo lo que pasé, no sin ello. Bueno, es muy, muy importante eso, ¿no? Quienes te acompañan en un proceso que bueno, ahora vamos a conocer. Maki, estuviste publicando en tus redes y ahí fue donde conocí un poco tu historia y dije, bueno, qué mejor momento para también retransmitir ese mensaje que diste a través de ese video que subiste. Aprovechamos a decir a toda la gente que está escuchando que vayan a las redes sociales de makifernández.coach. Allí van a poder conocer un poco más la historia, pero ahora la vas a conocer en vivo. Así que si querés mandarnos algún mensaje, lo podés hacer, Si la conocés o la estás conociendo a Maki Fernández el día de hoy, bueno, hoy es el día para escucharla, prestar atención, entender que, bueno, Maki, son tuyas, las palabras tienen que ser tuyas. Bueno, gracias, Ari. Bueno, primero les voy a contar un poco de mi historia. Antes que nada, quiero aclarar que todo lo que voy a decir a continuación está visto desde mi perspectiva, no solamente lo profesional, sino la parte humana. Soy un ser humano. Quizás voy a emitir algún juicio personal, pero es porque yo lo experimenté de esta manera, ¿sí? Bien. Entonces, esta es la aclaración, porque no estoy diciendo la verdad absoluta de nada, sino estoy hablando desde mi verdad. Bueno, vos estás refiriéndote a un video en donde yo cuento sobre una cirugía que tuve hace 4 años, que como te contaba fue un antes y un después en mi vida. Fue un antes y un después de muchas maneras. A mí me descubrieron en el año 2016 una masa tumoral en el hígado, que tenía un tamaño pequeño en ese momento. Parecía ser benigno y en ese momento obviamente se descartaba la posibilidad de que fuera maligno. Terminó siendo benigno igual, aún así con mucho riesgo. De hecho, esta masa tumoral justo surgió en una situación en donde recién había empezado a trabajar en un lugar, mucha presión. Les cuento que desde la biodescodificación el hígado está relacionado con la ira, el enojo reprimido, y yo me consideraba una persona de mucha represión del enojo. De hecho, bueno, un poco antes de entrar al del programa te contaba de que había mucha represión emocional dentro de mi contexto. Decir lo que sentía, es más, yo gracias a todo lo que viví, que bueno, otro día quizás se lo contaré, lo previo, pero bueno, era como que yo no identificaba mis emociones. Y gracias a eso ahora estoy trabajando con emociones, es muy loco eso, porque hoy yo lo digo con el día del lunes y digo, oh, mira, trabajo con las emociones. Pero bueno, encuentran esta masa tumoral en el hígado. Hasta ahí estaba todo bien.
era controlable, como chequeable. Con el pasar del estrés laboral, mucho estrés laboral, trabajaba en salud, esa va otra aclaración, mucho estrés. En plena pandemia, de un año al otro la masa tumoral creció en un 100%, muy rápido. Llegó a pesar 16 centímetros de diámetro y tener 16 centímetros de diámetro y 700 gramos de peso. Y justo en ese momento me echaron del trabajo. No te puedo creer. Sí. Cuando descubren que la masa tumoral había crecido tanto fue cuando me echan del trabajo. No sabía qué hacer porque, bueno, sin trabajo, plena pandemia, era un momento de mucho dolor porque aparte no podía respirar bien. Claro. Y la comida no la podía pasar porque me estaba apretando pulmones y estómago. Decido invertir ese dinero de que me echan del trabajo en la cirugía. Una cirugía muy costosa. Además que la tuve que hacer en otra ciudad, tuve que viajar a La Plata. Y fue un desafío. Te juro, Ariel, que fue un desafío porque... Imagino que sí. ¿No? Imagínate el tema COVID, que era todo el tema, que qué hacemos. Yo estaba aislada en ese momento porque, claro, no sabían, tenía un tumor hepático que no sabían si era benigno, si era maligno, con ese comportamiento extraño. O sea, siempre las características parecían benignas, pero el comportamiento era rarísimo. Entonces me dijeron, bueno, hay que operar urgente porque esto si se revienta podemos terminar muy mal. Y tuve que hacer todo apurada. Realmente fue un desafío. Agradezco que mis padres en ese momento estuvieron apoyándome muchísimo porque reconozco que la pandemia fue un caos para todos, para mí lo fue también, sobre todo esto de hacer un viaje a La Plata. Y todo lo que implicaba, ¿no? Porque más allá de la intervención que ibas a tener, por otro lado iba la Maki con sus miedos, con toda esa incertidumbre que genera este tipo de intervención, ¿no? Exactamente, bueno, de acuerdo, a mí siempre me gustó la verdad, o sea, esto de preguntarle a los médicos, bueno, ¿esto que tengo? ¿Qué riesgo corro de morir, de quedar mal? Y bueno, los médicos me explicaron que la cirugía, más allá de que con la tecnología que hay ahora se corre bajo riesgo de morir en la cirugía, que es un 15% de riesgo, había un 50% de probabilidad de que saliera mal la cirugía por el tema de que por ahí se puede hacer algo mal durante la cirugía y que quedes con secuelas a largo plazo. Entonces yo confié. Dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, porque recuerden que el hígado es un órgano fundamental del cuerpo humano como el corazón. Y además este tumor ocupaba la mitad completa del hígado, el lóbulo izquierdo completo. Así que había que extirpar el 50% del hígado. Claro. Con todo lo que es el riesgo que conllevara eso. Y obviamente después la adaptación, más allá de que el hígado todo el mundo dice, no, pero se vuelve a formar. Bueno, el año pasado recién tengo unos 5 milímetros de crecimiento del hígado. O sea, no es que es tan rápido, depende de la persona, depende del proceso. Y bueno, decidí hacer la cirugía, invertí obviamente mucho dinero y obviamente mis padres también porque fue en otra ciudad. Y dije, bueno, esta espiritualidad que siempre digo, que sea lo que tenga que hacer. Si tengo que pasar para el otro lado, paso, que era baja las posibilidades, pero podía quedar muy mal, o si tengo que quedar mal, bueno, no sé, que el universo me diga lo que tenga que hacer. Y bueno, me enfrento a esta situación. Recuerdo que algo mágico que siempre me gusta contarlo porque esto le digo, chicos, tengan fe, crean en lo que crean, pero por lo menos tengan fe de que si ustedes saben que eso va a salir bien, va a salir bien. Termino la cirugía y bueno, a las horitas nomás ya estoy afuera. No pasé por terapia intensiva, que es lo cotidiano, porque es una cirugía tan riesgosa que por lo general el cuerpo se descompensa. No pasé por terapia intensiva, los médicos decían, no sé qué hizo esta chica, es un milagro. Wow. Es un milagro. Recuerdo que yo hice meditaciones y todo eso previo. Y 3 días después volví para la barriga, lo cual era impensado porque tenía que estar una semana internada. No, 3 días. Todo muy rápido. Todo muy rápido. Increíblemente rápido. Agradezco, soy vegetariana, que eso es otra cosa. Pero bueno, para mí fue un antes y un después, Ari, porque el valor de la vida lo puedo entender desde ahí también. Claro. Yo antes te conté que mi mejor amiga falleció cuando yo tenía 16 años y antes en mi proceso depresivo, en los 16 a los 19 años que estuve muy mal, no valoraba la vida como en ese momento. Y empecé a entender de que había algo más allá, de que tenía un propósito en mi vida. Bien. Así que bueno, hoy entiendo de que eso que viví, aunque fue doloroso,
Y que aparte a mí me terminaron de decir que era benigno después de la cirugía. Porque claro. Con ese comportamiento no... No, y aparte que, o sea, recibir ese tipo de noticias no es para, sea benigno, maligno, de la forma que sea, no es algo que uno recibe todos los días, ¿no? Enseguida salen un montón de incógnitas, bueno, la incertidumbre, pero también... algo que yo te decía fuera de aire, que al ver esta publicación que vos hiciste contando tu historia, dando ese mensaje que siempre se puede, que hay que tener fe, también me llamaba mucho la atención cómo estabas vos después de la operación. Sí. Ahora después, con una sonrisa, con una buena energía positiva, fue tremendo eso, ¿no? Tener esa actitud ante... Haciendo chistes. Claro. Ese video que subí en redes sociales, les cuento, fue inmediatamente al día siguiente, cuando había pasado una noche horrible porque uno de los médicos que hizo la cirugía se confundió y puso menos cantidad de analgésicos y pasé la noche con menos cantidad de analgésicos, con un dolor impresionante. Yo no les puedo explicar, tenía un dolor que me gritaba de dolor a la noche. Y le pedía al universo que me diera fuerzas para pasar esa noche porque sentía que me iba a morir del dolor. Claro. Porque claro. Se indicaron menos analgésicos, no, fueron horas de dolor. Y a mí me salvó mucho el humor. Lo hemos hablado mucho acá, yo me siento una comediante internamente porque digo muchos chistes y muchas bromas. A mí me salvó el humor. Siento que mi humor me rescata en muchas situaciones. Y en ese momento yo sentía tanto dolor, yo no te puedo explicar el dolor que sentía en el cuerpo, pero más allá de la cirugía era el tema que no tenía la cantidad de analgésicos suficientes. Claro. No sabían cómo disculparse a los médicos al día siguiente de esto que me estaba pasando, de esto que había pasado a la noche. Sí, realmente yo sí, rescato que a mí me sirvió mucho mi estado anímico, el confiar, el querer que eso que me estaba pasando era para bien, aunque obviamente el dolor estaba, y la recuperación fue lenta también. Me imagino que sí, y después de todo, de atravesar todo esto que estás contando, llegó el momento de decir, bueno, ahora, ¿qué aprendí? ¿Sacaste el aprendizaje? ¿Qué voy a hacer? Entendí cuál es mi propósito y allí empezó a desarrollarse otra Maki. Sí, recuerden que yo estaba sin trabajo, o sea, claro. Yo salía de la cirugía con problemas, básicamente. No tenía trabajo, no sabía qué iba a hacer y yo ya sabía que no quería volver a buscar un trabajo en relación de dependencia. No Bien. Sabía qué iba a hacer. Estaba en la nada misma, perdidísima. Esto hace 4 años, y lo cuento, parece que hace una vida, pero no, yo ya tenía formación en todo lo que hago, era tarotista, reikista, hacía registros akáshicos, ahí me formé como coach ontológico, empecé a formarme con todo lo que es coaching. Dije, bueno, pará, esto es producto de todo lo mal que lo pasé. La pasé mal. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Dije, listo, soy independiente. Ahí va. Y fue el vuelco. Porque ahí fue el vuelco porque, digo, todo este estresazo que tenía en el cuerpo que me dijo, bueno, frená un poco, ya está. Y fue en el 2021, y la cirugía fue el 26 de julio del 2021, claro. Dije, nunca más. Y decidí trabajar para mí y para la gente. Ahí va. Para la gente que estuviera en una situación como la mía, no solamente esa, sino que transitara otras cosas. Sí, fue un vuelco y además... la incertidumbre fue una gran amiga en ese proceso porque yo no sabía qué iba a pasar. No sabía que iba a estar viviendo ahora, que iba a ser un referente en algunas cosas, que iba a acompañar a muchas personas, o pocas, o no sé, a una de los que esté escuchando del otro lado. Todos los días hay un propósito para mí, ¿sí? Levantarme y dejar un mensaje a alguien, no importa a quién le llegue, pero por lo menos dejar un mensajito. Y siento que a veces el que está del otro lado, si estás transitando un proceso de salud, una separación, una pérdida de trabajo, déjame decirte que hay una salida a eso. ¿Sí? Es que la salida es encontrarte a vos mismo. Al menos yo me encontré gracias a eso, no sin eso. Yo creo que si no lo hubiese pasado no hubiese sido lo mismo. Y estimo que no, pero también es interesante eso que contás, ¿no? Después de haber pasado por toda esa situación, ya tenías herramientas que te ayudaron también a transitar ese momento de alguna manera, pero después dijiste, bueno, este es mi momento de dar un mensaje a la gente y ayudar a las personas en su proceso, y entendiéndolo desde ese lugar, ¿no?
¿Qué sucede después cuando empezás a iniciarte en lo que es el coaching, en lo que es ser mentora? Cuando te encontraste en esa primera charla, en esa primera mentoría, en ese primer coacheo, ¿qué fue lo que te pasó a vos? Lo que me pasó fue caos absoluto. O sea, no fue paz. Todo el proceso, esto que les estoy diciendo, chicos, es lo más hermoso que les voy a decir. Cuando vos arrancás un proceso de encontrarte con vos mismo, no vas a estar calmado, no vas a estar tranquilo. Es caos, caos y caos. Es encontrarte con tus miserias, encontrarte con tu pasado, descubrir que todo lo que te pasó forma parte de tu presente y decir, bueno, basta. Claro. Yo realmente tuve un antes y un después. De hecho, creo que el dolor mayor empezó a surgir después, cuando empecé a revolver en todo lo que antes me conformaba, todo eso que creía, las creencias limitantes, el pensar que no podía, pensar que tenía que trabajar de mi relación de dependencia, pensar que me debía al otro, que no tenía que decir que no, que tenía que tener relaciones horribles para estar bien. Todo eso formó parte de una transformación, porque fue después de eso que yo cambié. El cambio fue a partir de ahí. Bien. Es decir, encontrar el propósito de vida, como es mi caso, que yo siento que vivo un propósito, fue un caos hermoso. Un caos hermoso todos los días. Bien. Pero sí, es caos, es hermosísimo. Bien, así que te encontraste en ese caos donde aprendiste también a darle una belleza a ese caos, ¿no? Sí. A entender que es parte también de ese proceso. Maki, yo la verdad te agradezco que cuentes esta historia porque yo entiendo que hay muchas personas que pasan por diferentes situaciones y a veces no se dan cuenta que el presente es mucho más importante de las cosas que pasaron ya. Hay cosas que no se puede volver el tiempo atrás. Listo, ¿qué tenemos? A partir de qué empezamos a transformar, ¿no? La esencia, la actitud, encender el espíritu también, entender que siempre hay una salida. Y entender que conocerse uno mismo en ese caos también nos ayuda a fortalecer el próximo paso, ¿no? Exactamente. Yo voy a hacer esta comparación como esta metáfora para que lo entiendan. Todos los días nosotros nos levantamos como si estuviéramos surfeando olas, ¿sí? El hecho es que la plancha donde estamos surfeando la ola son nuestros recursos y habilidades. Claro. Mientras más recursos y habilidades y conocimientos y experiencia y aprendizajes acumules en tu plancha, va a ser mucho más fácil surfear la ola. Porque no vas a dejar de estar en la ola. Lo que vas a tener es más recursos. Una plancha de una tabla de surf más grande. Entonces, yo siento que gracias a estas situaciones podés adquirir, por ejemplo, estas tan traumáticas para mí, podés adquirir nuevos recursos y herramientas. Y aprendizaje sobre todo. Porque a partir de ese momento yo transformé mi vida, pero primero me transformé a mí. Elegí ser diferente. Elegí vivir felizmente, que siempre, eso lo hemos mencionado anteriormente. Yo no elegía ser feliz. Entonces lo veía como un fin último. No, elegí vivir felizmente a partir de ahí. La vida es algo maravilloso. Si la estás pasando mal, es el momento ahora para descubrir cuál es el para qué de todo eso. Porque detrás de todo ese dolor está el aprendizaje. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Por acá llegó un mensaje. Hola amigos, gracias por compartir este espacio con la maestra Maki. Excelente persona y fantástica profesional. Necesitamos más así. Abrazo. Gracias. No dice el nombre, pero bueno, lindo mensaje también. Gracias. Agradezco, sí. A ver, yo siento que más que... No me siento una maestra, soy un espejo de todos. O sea, está bien, compartimos aprendizajes, pero soy el espejo de las almas de las otras personas. No me siento ni más ni menos que otras personas. Todos tenemos habilidades y recursos. Y siento que todos somos lucecitas, eso es. Yo creo que me siento esa lucecita que por ahí, si vos sentís que no tenés la suficiente luz, bueno, vamos a reflejarnos, ¿sí? Porque esto es vos y yo juntos. Quizás hoy por una situación te sentís como más bajo de energía, que no te sentís cómodo, cómoda, que estás pasando un proceso doloroso, pero no es porque no tengas luz, tenés luz propia, simplemente es buscar la palanca en el otro para encontrar esa luz interior. Todos somos luces. Entonces vuelvo a decir, yo no me considero ni más ni menos por lo que he vivido, ni por lo que soy, ni por lo que sé.
Soy igual que otras personas, que todo el mundo, simplemente es que cada uno tiene que hallar esa luz interior. Y si ves en mí un espejo, buenísimo. Porque todo lo que te moleste de mí es un reflejo de tu interior y todo lo que te guste de mí es un reflejo de tu interior, justamente. Importante entender eso también, ¿no? Que aquello que nos molesta de la otra persona es un fiel reflejo de lo que nosotros somos. Exactamente, sí. Que entender eso ayuda muchísimo también a dar contexto a la situación que estás pasando. En cada momento, en cada situación que te encontrás, que no te sentís bien y un montón de cuestiones que hay que trabajar en uno. Siempre hay que trabajar en uno para que todo lo demás llegue a esa frecuencia, ¿no? Sí. Es vibración, o sea, traigo lo que soy en mi interior. Bien. Y no hay forma de cambiarlo. Inclusive hay personas que me dicen, y bueno, pero la gente que consigue mucha plata, sí, está bien, consigue plata. ¿A cuestas de qué? ¿Sí? ¿Cómo se ve a sí misma esa persona? ¿Qué siente de sí misma? Obviamente todo esto que estoy contando, no solamente por lo que transité, sino otras cosas que bueno, vos en privado lo hemos hablado, que inclusive he conseguido también dolorosas como esto. A mí me trajeron, pero son años de terapia, de trabajar en mí, de conocerme, de transitar ese dolor con todas las ganas. Es como si estuviera, constantemente removiendo toda esa miseria, porque la miseria es lo que me hace abundante también. Porque los momentos que la pasé mal fue donde más aprendí. Entonces, yo creo que si te abrís a las puertas de salir de esa zona de confort, porque es una incómoda zona de confort del sufrimiento. Por ejemplo, tener relaciones horribles o trabajos que no te gustan. Eso es una incómoda zona de confort. Te quedas ahí porque ¿qué te hace quedar ahí? Claro. Estás cómodo en la incomodidad, ¿sabes? Entonces creo que todo nos sirve para crecer. El dolor nos sirve para crecer. El tema es, ¿te está doliendo o lo estás sufriendo? Esa es la cuestión. Ahí va. Maki dice Juan. Soy Juan. Y Maki estuvo conmigo en uno de mis peores momentos y gracias a ella aprendí mucho de mí. Ay, gracias, Juan. Lo quiero un montón, a Juancito. Sí. Bueno, qué lindo esos mensajes también, ¿no? Porque es como iniciaste esta columna. Más allá de ser un profesional, también una profesional sos persona, ¿no? Y a partir de eso también es lo que te permite esa comunicación, quizás esa empatía también, porque no es un lugar fácil en el que vos te ponés para poder ayudar a otra persona, ¿no? Me imagino. No sé si es fácil o difícil, es desafiante. Ahí va. Porque obviamente lo que procuro es que la otra persona se descubra a sí misma en todo su esplendor y potencial. Que esa es una tarea desafiante para mí y para el otro. Hay personas que realmente quieren hacer, como Juan, que transitó un momento dolorosísimo. Sin embargo, decide la persona, como Juan y otras personas que han decidido trabajar conmigo, deciden utilizar sus herramientas y recursos. Pero no es la persona que te acompaña, sos vos el que lo elige. Vos me elegís a mí para que te tome la mano y vamos juntos. Y yo te acompaño, porque me encanta acompañar a las personas. Y sé que están pasando dolor, como yo lo pasé también. Bien. El asunto es que no estén solas las personas. Si estás solo es porque tenés ganas de estar solo. Porque no estás buscando los recursos necesarios. A veces es una persona, a veces es hacer terapia, trabajar con ChatGPT, no sé, busca el recurso que quieras, pero búscalo. Claro. Ahora, si te quedás en la queja, no vas a lograr nada. Yo me hubiese podido quedar en la queja y listo, ya está. Capaz que no estaría hoy, no lo sé. Pero estás, Maki, estás más viva que nunca. Y me encanta haber conocido más de cerca a tu historia. Como te dije, ¿no? Cuando vi esa publicación que hiciste, te escuché y fue impresionante, motivador. Vos decís, wow, ¿cuántas personas tenemos nuestras historias que no contamos? Y a veces está bueno sacar esa historia porque ayuda a la otra persona que te escucha, que te ve, te conoce más también y también es motivador. Voy a eso porque es totalmente motivador. Después de haber pasado por diferentes situaciones, hoy estás ocupando un lugar en donde decidís acompañar a la persona que necesita conocerse, entenderse, y está buenísimo. Está buenísimo, Maki. Sí, es hermoso, es hermoso. Voy a dejar con esta pequeña reflexión que yo siento con respecto al propósito de vida, porque gracias a todo esto encontré mi propósito. Yo siento que me doy cuenta que estoy en propósito cuando veo a las personas sonreír después de trabajar conmigo de la mano.
cuando veo a las personas eligiendo la felicidad por sobre la queja, cuando veo a las personas gestionándose a sí mismas, cuando veo a una persona superando sus propios obstáculos, son como mis hijos, ¿sí? Todas las personas con las que trabajo son como mis hijos. Y a mí me brillan los ojos de solo contarlo, me da felicidad, me emociono solo de verlos crecer. Y ahí me di cuenta que era mi propósito, que estaba ahí eso. Cuando una persona se emociona hasta las lágrimas para darse cuenta de que tiene que cambiar. Bien. Bueno, eso, ahí te das cuenta que está tu propósito. Y si no conectaste con tu propósito, déjame decirte que está por ahí dando vuelta. Es posible, es posible. Bien. Maki Fernández, un placer. Gracias, igualmente. Un placer y gracias por también compartirlo con nosotros, acá con la gente que te escucha. Y elegiste una canción. Elegí una canción. Quiero agradecerle a Juan, por supuesto, por siempre estar del otro lado. Es un tipazo, Juan. Lo quiero mucho. Bien. Quiero contarles que elegí la canción Todo se transforma de Jorge Drexler. Siento que me hace mucho sentido. Dice que todo se recicla en la vida. Todo se transforma en otra cosa. Bueno, hasta las situaciones dolorosas se transforman en aprendizajes y en amor. Así que bueno, esta es la canción que les regalo el día de hoy.